Amigos, amigas, pues realmente Donald J. Trump se salió con la suya, amagó a Zelensky, lo presionó, lo sacudió, lo cimbró, dio la intención de que estaría del lado de Rusia, incluso anunció que Estados Unidos estaba de acuerdo en que Rusia se quedara con Crimea, que se quedara con los territorios que ya ha ocupado, y entonces pasó algo que cambió el escenario para Ucrania. Se dieron cuenta de que el apoyo de Europa no bastaba, como sucedió en Kursk, en donde Estados Unidos le quita la inteligencia. Ucrania pierde, digamos, la capacidad para rastrear a sus soldados y también para rastrear a los ejércitos rusos, los batallones que venían de distinta manera en Kursk. Y efectivamente Donald Trump le decía a Zelensky: no tienes las cartas para jugar, nosotros te hacemos fuerte, pero nosotros no queremos prolongar la guerra. Le quita la ayuda en Kursk y prácticamente Zelensky queda arrollado. Por más que quiera decir que siguen en Kursk las tropas ucranianas defendiendo las posiciones, lo cierto es que es un hecho que haber cedido frente a Estados Unidos, el haber puesto en manos de Estados Unidos la explotación de los recursos ucranianos, una Ucrania hiperendeudada, y que siga insistiendo Zelensky que lo que le importa es la soberanía, lo cierto es que los hechos dicen otra cosa. Una cosa es lo que diga la narrativa, otra cosa muy importante, lo que se está viendo. Y aquí aplica este dicho de fíjate en lo que hacen y no en lo que dicen, porque de decir dicen bastantes cosas, pero los hechos nos mandan a la brújula hacia otro lado. El orangután naranja de la Casa Blanca incluso llegó a decir que Estados Unidos le había dado más de 350 mil millones de dólares a Ucrania, cosa que no tiene sustento real. Pero sí, desde la época de Biden se calculaba que el egreso de los impuestos de los estadounidenses para Ucrania sí rondaba entre 200 y 250 mil millones de dólares entre armas, artillería, aviones, sistemas Patriot, sistemas defensivos, baterías antiaéreas HIMARS y muchas otras. Cuando Estados Unidos le quita el apoyo temporal a Ucrania y Rusia avanza como no había avanzado, digamos, anteriormente, Ucrania, Zelensky, el gobierno, la cúpula de Zelensky se dan cuenta de que efectivamente están completamente en riesgo si Donald Trump decide cortar la colaboración. Y Trump lo hacía por dos sentidos: uno, por presionarles a que cedieran a ciertos acuerdos y compromisos, y dos, y el más importante, Trump lo dijo abiertamente, sin escrúpulos como es su costumbre, quiere echarle guante a los recursos estratégicos de Ucrania, y eso no es cosa menor, por las buenas o por las malas. Las malas era dejando sin apoyo a Ucrania, las buenas era que el mismo Zelensky le otorgara por escrito y con el Parlamento, la Rada, ratificando este acuerdo, dicen ellos, de sociedad, este acuerdo de cooperación, este acuerdo de partnership, ¿no? Una sociedad, una cooperación económica en donde Ucrania ya puso los soldados, ya puso los muertos, ya puso los jóvenes reclutados, el sufrimiento, y Estados Unidos el dinero, por un lado para debilitar a Rusia, por otro lado para apropiarse de los recursos ucranianos. Y los gobernantes de Europa, que dijeron una y otra vez hasta el cansancio, estamos con Ucrania, vamos a fortalecer las posiciones de Zelensky, pues nada más están viendo cómo Estados Unidos se está cobrando abiertamente la supuesta ayuda que le daban a Ucrania. Eso es el hecho fáctico. ¿Cuál es la interpretación de todo esto? Que efectivamente Estados Unidos no tiene amigos, tiene socios ocasionales, socios temporales y subordinados. Y Ucrania nunca fue su socio, fue su subordinado que sirvió para dos fines. Uno, para tener el pretexto y el respaldo popular entre los occidentales, los países occidentales que le siguen a todas, para sancionar a Rusia. Y en segundo lugar, para poder echarle guante, echarle mano a los recursos estratégicos de Ucrania y dejar a Europa, uno, desconectada en términos de recursos energéticos de Rusia, es decir, acabar esa dependencia de parte de Europa de los recursos de Rusia, pero convertirse en dependiente de los recursos de Estados Unidos.
al punto de que Donald Trump les ha amenazado una y otra vez de forma reiterada que o le compran más petróleo y más energía y más gas natural licuado, o habrá sanciones o habrá aranceles. Es decir, Trump los amenaza como quiere, los hace como quiere, pero en Europa las rusófobas Kaja Kallas y Ursula von der Leyen vienen a decirnos que quien les amenaza y quien pone en riesgo a Europa y a su seguridad es Rusia. Por más hechos que se den con Donald Trump, ellas están enfocando sus energías en Rusia y el rearme va para disuadir a Rusia y no a Donald Trump, que ha dado pasos contundentes más allá de las palabras para dejar a Europa en una posición muy vulnerable. Y después de que con Biden Estados Unidos logró desconectar a Europa de Rusia, quien le proveían gas bueno, bonito, barato y además de petróleo, y que hacía que las economías europeas florecieran, bueno, el apagón en Portugal, en España, en el sur de Francia, en Andorra, en Luxemburgo, demostró que las energías alternativas, que la energía nuclear, la energía eólica y bueno, pues otro tipo de energías desde donde España se decían potencia mundial, pues a la hora de la verdad no funcionó como esperaban y que hoy en día están más vulnerables en ese sector de como lo estaban hace 3 años, por decirlo menos. Pero Europa decidió llevar a cabo una política seguidista de Estados Unidos y no solamente desde con Trump, sino desde con Biden empezaron los chantajes y las extorsiones del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que Biden decía que iban a empezar a evaluar sobre la posibilidad de reducir las ventas de energías convencionales, carbón, gas, petróleo, por una preocupación del impacto ecológico que eso podría seguir teniendo. Eso en el discurso oficial con Biden. En la realidad era seguir aumentando la capacidad para extorsionar a Europa y que Europa se siguiera subordinando a Estados Unidos. Pero Biden, con un estilo más diplomático, con un estilo más poético y sobándole la espalda a los gobernantes de Europa. Mientras que Donald Trump hace lo mismo, porque no se nos olvide que con Biden incluso se aprobó la ley de reducción de la inflación, que era jalar las inversiones hacia Estados Unidos y jugarle de alguna manera de forma desleal a Europa. El mismo Macron respingaba cuando Biden hacía lo propio. Ahora con Trump ya no hay lenguaje políticamente correcto. Ahora con Trump todo es rudo, es amenazas, es grosería. Es decir, con Donald Trump la cosa va todavía más frontal, pero en Europa siguen insistiendo que la amenaza es Rusia. Y ahora que Donald Trump se les adelanta en Ucrania y les dice: yo quiero el acceso a los minerales de Ucrania, quiero el acceso a los recursos ucranianos, y Zelensky finalmente dobla las manitas, pues en Europa nada más hacen esto. Se quedan viendo a un lado y a otro, dándose cuenta que si querían echarle también ellos mano a los recursos ucranianos, que no tendrá tantos minerales ni tierras raras como China, por ejemplo, que es la OPEP de las tierras raras, pero de que tiene yacimientos gasíferos, de que era el granero de Europa después de Rusia, eso es un hecho. Y sin embargo, pues ahora Estados Unidos le quitará la prioridad a Europa en la explotación de dichos recursos. Ya no habrá pues cómo cobrarle a Ucrania, no con esta administración, sino con las próximas, porque recordemos que la estructura estatal está por encima de los gobiernos pasajeros que son temporales. Zelensky pasará, Ucrania quedará, pero las deudas que está dejando Zelensky pues serán las que Ucrania como Estado-nación, maltratado, maltrecho, tenga que pagar a quienes hoy se dicen sus socios estratégicos. Finalmente, Estados Unidos dice: ahora sí, Ucrania, me dejas en una posición más cómoda, más fuerte para poder negociar con Rusia. Es hora de acercarnos a la paz y es hora de empezar la reconstrucción. ¿A qué se refiere con esto de empezar la reconstrucción? Entiéndase a que vengan los contratos de constructoras estadounidenses, que vengan incluso sin licitación, que venga también el complejo militar industrial, que vengan las instituciones financieras, que vengan también las redes de corporaciones inmobiliarias a hacer el negocio de la vida con esto de las reconstrucciones. La idea pues es que Estados Unidos funja como un
grupo de interés, como un gobierno interesado en que Rusia no siga avanzando hacia Ucrania, para que ahora sí Estados Unidos tenga un interés vital por el cual pelear estratégicamente en Rusia. Dice Donald Trump, ahora sí fortalece mi posición frente a Rusia, ahora sí podemos enfrentarnos directamente a Rusia, ojalá sea en el plano diplomático, pero si no, tenemos otros mecanismos de los cuales echar mano para neutralizar a Rusia. Viéndolo pues desde el lado de la soberanía, desde el lado de la negociación política, pareciera que ahora Donald Trump está en ventaja incluso sobre Rusia. Sin embargo, déjenme les cuento algo muy importante. La victoria que está presumiendo Donald Trump en el tema de Ucrania es, si la guerra de Ucrania contra Rusia de todas formas ya estaba perdida, yo no voy a quedar como un perdedor. Por el contrario, voy a quedar como alguien que se suma a seguir aplastando al oprimido y alguien que se suma justamente a cobrarles esas deudas pendientes que tenía sobre Zelensky. Pero lo más humillante es que Zelensky mandó a morir a mucha gente en Ucrania. Mandó a la guerra a los hijos y a las hijas de los trabajadores, de los obreros ucranianos, de la clase pobre, de la clase media. El argumento era defender la democracia, defender la soberanía de Ucrania. Pero a Donald Trump le han ofrendado los bienes de la patria a cambio prácticamente de mantener el statu quo, un statu quo que no se ve para cuándo termine, y ahí le siguen insistiendo a la gente que está mandando a sus hijos a morir al campo de batalla, que es por la soberanía, cuando soberanía es lo que menos le queda. Y me parece que a Zelensky ya no le queda ni siquiera vergüenza. Pues amigos, esta es la reflexión que tenemos este día, esperando que haya sido de su interés. Les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta, que nos ayuden a compartir la transmisión para que llegue a más personas y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI, Tu Profe DRI 2.0, porque como siempre les decimos, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Gracias y nos vemos en un momento más.